bienvenida a todos los que están aquí presentes. Gracias Jorge Taylor, Carolina Rambó, que han sido los organizadores y los motorizadores de este evento, y obviamente a los expositores, que hoy tenemos un panel de lujo, muchos especialistas, mucha gente que conoce la industria petrolera, y también quienes participan como oyentes, que también conocen muchísimo del tema. Estaba viendo por ahí que hay gente de Chubut, de Santa Cruz, de Madrid también, ahí un vecino de Plaza Winkle que me dijeron que está en Madrid y se conectó desde allá. Así que bueno, gracias a todos y un honor tenerlos aquí, y gracias Daniel por coordinar y moderar esto. Cuando Caro le parezca, en unos minutos más ya podemos dar comienzo. Leandro, yo quiero dejarles un saludo a todos de Aníbal Tortorielo, el diputado de Río Negro, que no pudo estar. En este momento está en el aeropuerto embarcando para Buenos Aires porque tiene reunión en el Congreso, por eso me pidió encarecidamente que les diga que quería estar presente en la reunión por la importancia que le da a la industria, pero lamentablemente no iba a poder estar. En este momento está en el aeropuerto. Así que les dejo un saludo y un respeto a todos. Muchas gracias. Y bueno, Francisco Sánchez me dijo lo mismo, tenía vuelo ahora a Buenos Aires. Agradecemos que está Pablo Servi, nuestro diputado neuquino, así que bueno, Juan Peláez, presidente del radicalismo, varias figuras políticas de Juntos por el Cambio, así que gracias a todos los que han podido, y los que no podemos entendemos que estaban con compromisos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ya muchos los saludamos antes. No, seguí. Les pedimos a todos si pueden silenciar los micrófonos, y Daniel, te diría que ya vayamos arrancando, ¿sí? Perfecto, gracias Carolina. Buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente. Gracias por participar de este evento sobre Vaca Muerta, desafíos, seguridad jurídica, inversiones e infraestructura, organizado, como señaló Leandro, por Jorge Taylor y Carolina Rambó, ambos diputados por Neuquén, mandato cumplido, y con el apoyo de la Fundación Pensar de Neuquén. Para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Daniel Darrieux, me dedico al periodismo empresarial en Neuquén y Río Negro, y tendré a cargo la moderación de este evento. Siempre para mí muy energizante participar de estos espacios de intercambio de ideas y propuestas, máxime en un tema tan estratégico como es la energía. Gracias a los organizadores por la confianza en moderar este evento. Y para optimizar el tiempo disponible, cedo la palabra a Jorge Taylor para que comparta unas breves palabras sobre los motivos de este encuentro. Bueno, gracias Daniel. Lógicamente gracias a todos los que están participando. Básicamente el motivo que dio origen a esto fue que a principios de enero nosotros tomamos conocimiento de que el Poder Ejecutivo Nacional pretendía tratar en sesiones extraordinarias un proyecto de ley denominado Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. Ese proyecto de ley fue ingresado al Congreso Nacional el 15 de septiembre del año pasado, y cuando tuvimos la oportunidad de leerlo, considerando el contenido de este proyecto de ley, que tiene características ideológicas tremendamente intervencionistas, viola la Constitución Nacional y la de la provincia del Neuquén, también viola leyes, cosa que fue expresada por nosotros en un documento que preparamos en aquella fecha y lo publicamos el 17 de enero. Eso fue lo que dio origen a esta cuestión. Pero quiero puntualizar sobre todo que lo más importante para nosotros, para nuestra visión que negativo de este proyecto, es que en realidad
no considera la realidad económica y va a poner, podría llegar a poner, por eso nos movilizó, si esto se aprobara, le iba a poner más trabas a la inversión que favorecerlas. Se llama régimen de promoción de la inversión, pero en realidad la traba. Bueno, nosotros ese documento lo redactamos en forma muy sintética, como en el, digamos, el tipo de redacción y de documento que acordamos con Carolina, que debía de ser como un teaser, ¿no? Un motivador de reflexión para los nuestros y para los ajenos. Cuando digo nuestros, digo Juntos por el Cambio. Y lo redactamos de tal manera de que era una recomendación a Juntos del Cambio para tomar una posición respecto a este proyecto, y además con una motivación muy fuerte de búsqueda del debate interno, sobre todo dentro de Juntos por el Cambio Neuquén, los integrantes de los partidos que componen la coalición, invitándolos a ponernos en marcha respecto a un debate que se convirtiera en un sistema permanente de toma de decisiones en la coalición y que posibilite que podamos finalmente tener un proyecto que sirva para que la ciudadanía entienda que hay una alternativa al gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Cosa que nosotros consideramos también que es absolutamente necesaria, porque la alternancia en el poder es un principio democrático que en la provincia del Neuquén no ha funcionado, y para lo cual evidentemente alguna fuerza, que yo creo que es la nuestra, debe de formular un proyecto que sea creíble para la sociedad. Entonces, bueno, voy a terminar rápidamente esta introducción, sobre todo agradeciendo a todos los participantes, entre ellos, sobre todo, un gran saludo y una felicitación para todos los participantes del interior de la provincia del Neuquén, que con su aporte han ayudado en esta ocasión y en anteriores ocasiones a armar estructuras y acciones emprendedoras dentro del partido que debemos resaltar. Lógicamente agradecemos a Carolina Rambó, diputada provincial mandato cumplido, por su compromiso permanente y su visión clara, que han sido fundamentales para la puesta en marcha y la concreción de esta iniciativa que estamos tratando hoy. Agradecemos al diputado nacional mandato cumplido Leandro López, que bueno, ya habló, así que un saludo para Leandro. Gracias además por estar participando. Él puso a disposición de esta iniciativa la Fundación Pensar, por la cual le agradecemos importantemente. Lógicamente agradecer a los conferencistas, a Mauricio Rothman, a Daniel Montamat, a José Luis Sureda y a Daniel Redondo, quienes han aceptado participar en esta conferencia para transmitirnos los conocimientos y posiciones frente al imperioso desafío, para mi manera de ver y para nuestra manera de ver, imperioso desafío de poner en marcha una política energética eficiente y sustentable. Destacamos la participación de todos los demás que han, de los demás, a Pablo Servi, por supuesto, un gran saludo y gracias por participar.
No sé, Ricardo López Murphy estaba anotado, pero tal vez no ha podido entrar todavía. Si entró, muchísimas gracias, Ricardo. A los concejales de Neuquén, Marcelo Bermúdez, Juan Peláez y Denise Tilger. La concejal de Villa Langostura, Marta Cicconi, el concejal de San Patricio del Chañar, Moisés Cofré, y los diputados provinciales mandato cumplido, que también los hemos saludado al principio, a Damián Canuto y a Horacio Rachid. Es importantísimo contar con la suma de experiencias y conocimientos en este objetivo propuesto, que es el objetivo no solo de este tema tan esencial para la provincia de Neuquén, sino para un futuro armado de un esquema y parámetros para trabajar todos los temas que nos interesan. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, les comento brevemente la dinámica de este encuentro. En primer lugar, escucharemos las exposiciones de los conferencistas, de entre 10 y 15 minutos. Si puede ser un poquito menos de 15, mejor. Luego pasaremos a la parte de las preguntas, las que fueron formuladas por escrito, una selección, porque fueron muchas, y si nos da el tiempo, también abriremos el juego para algunas preguntas a viva voz. Comenzamos con Daniel Gustavo Montamat, fue secretario de Energía de la Nación, expresidente y director de YPF y de Gas del Estado, profesor de posgrado de la UBA, doctor en abogacía y doctor en economía, fundador y presidente de la firma Montamat y Asociados, un gran divulgador de los temas energéticos en los medios por su gran claridad expositiva. Daniel, un gusto, gracias por participar, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Para ajustarme al tiempo, evito demasiado discurso de agradecimiento, pero mi reconocimiento a este encuentro que ustedes han promovido. Para ajustarme al tiempo preparé unos slides para visualizar ciertos conceptos, así que paso a compartir pantalla. Bueno, fíjense, yo he titulado esto y voy a tratar de probarlo en los minutos que tengo, que la ley esa de promoción, como bien dijo Jorge, es una ley de promoción inoportuna e inservible. En función del comunicado que ustedes hicieron, también es inconstitucional. Pero vamos a ver por qué es una ley inoportuna e inservible. Y yo creo que hay que asumir para esto ciertas cuestiones del contexto internacional y ciertas restricciones internas que tiene la Argentina. La transición energética del mundo condiciona la transición argentina. Fíjense, el año pasado la Agencia Internacional de Energía publicó un informe que causó bastante impacto en la comunidad energética internacional, porque tomando la necesidad del Acuerdo de París de no sobrepasar ciertos niveles en las temperaturas medias del planeta, dijo, bueno, si queremos cumplir esto hacia el 2050, el mundo tiene que alcanzar el objetivo de cero emisión neta. Por supuesto que fue un informe más trabajado por el lado de la oferta que el de la demanda, y por el lado de la oferta, para mi gusto, se comieron la transición gasífera, que yo creo que es importante, pero dijeron muchas cosas que han prendido políticamente, y que hay que tener en cuenta. Bueno, para lograr ese objetivo de net zero emission en el 2050, la oferta petrolera ellos tomaron en 2020, que bajó por circunstancias del COVID, pero son unos 100 millones de barriles día en el 2019, fíjense, va a tener que bajar en el 2050 a poco más de 20 millones de barriles día de consumo
y por lo tanto esto pega en la oferta. Al mismo tiempo decían, se va a tener que sextuplicar una cantidad de minerales críticos. Esto es un llamado también para aquellos ecologistas ideológicos que tienen que frenar todo. Necesitamos para las energías verdes más minería, no menos minería. En todo caso, menos minería del carbón, pero más minería de níquel, litio, cobalto, cobre, tierras raras, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos dicen, las energías estas más promovidas, las verdes, fotovoltaica y solar, que hoy ocupan menos de alrededor del 5% de la generación mundial, en el 2020 ocupaban eso, van a tener que pasar a ocupar el 70%. Por supuesto que el tránsito desde la actualidad hacia este escenario planteado por ellos no está claro, ha generado varias reacciones, pero está impactando en esto, y lo tenemos que asumir. Previsión de menos flujos de financiamiento e inversión para las energías fósiles. El mundo se está haciendo más exigente, los proyectos fósiles están marginalizando muchos proyectos, concentrándose donde la inversión es más rentable, y esto afecta tanto al petróleo como al gas natural. Así que desde el contexto internacional y por estas tendencias que se vienen dando, estamos viendo que la inversión en petróleo y en gas natural va a ser mucho más selectiva de lo que era en el pasado. Mensaje de afuera, mensaje de adentro. Estamos en un contexto económico local totalmente adverso a la inversión. Yo simplemente he puesto los principales indicadores: inflación del 50%, tasa de riesgo país, hoy la vi 1777, miren el número de puntos básicos, totalmente disuasiva de proyectos de inversión en capital fijo, en una economía estancada. Fíjense que si llegamos en el 2022 a crecer algo, todavía estamos menos 3% de lo que estábamos en el 2010, en el 2011, perdón. Y con un déficit del gobierno que es serio, es uno de los problemas que tienen para negociar y que no cierran con el fondo. Yo hablo de déficit fiscal total siempre. El año pasado fue el déficit fiscal de 3.6% está, y de 5% según cómo venía el presupuesto de este año. Hay que agregarle el déficit cuasi fiscal, es decir, un país en desarreglo total desde el punto de vista macroeconómico. Fíjense que un grupo de economistas, del cual formo parte, que constituyó la Fundación Norte Sur, en el 2010, año del bicentenario, nos propusimos con, por supuesto, universidades y bajo la dirección del economista Orlando Ferrere, tratar de armar las series estadísticas largas de la Argentina. Y se publicó esto en una obra, y ahora están a disposición toda esta estadística de series largas para todo el que la quiera consultar en la web. 2 siglos de economía argentina. Y la serie larga que, por supuesto, permite tomar distancia en el tiempo y evitar el debate acalorado a veces de la serie corta, nos dice que en materia de inversión, la Argentina hasta 1930, pongo ese año, un año desde el punto de vista de la institucionalidad clave, tuvo tasas de inversión promedio del 25%. Y desde la crisis esa institucional hasta la actualidad, si tomamos la serie, la tasa de inversión bajó al 17%. Esto es promedio. Pero les vengo diciendo de que la inversión bruta en la Argentina ha caído de manera sistemática. Esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de capital intensivo y necesidad de fuertes inversiones en la Argentina. Bueno, todo tiene que ver con todo en esto de la macro, y el sector público obviamente que no ha ayudado
porque desahorra crónicamente y por sus desahorros se endeuda. En la serie larga, desde donde se puede reconstruir la estadística, 1870 hasta la fecha, fíjese, los superávit que tuvimos fiscales, incluso por encima del superávit primario, este resultado fiscal histórico, fueron estos pocos años, donde se podría haber sentado las bases de una transformación que no se sentó. Pero lo que quiero decir acá, tenemos baja tasa de inversión, históricamente viene cayendo, y tenemos un sector público que desde el punto de vista de la inversión contribuye a desahorrar, ¿no? A formar ahorro. Y el ahorro nacional, entonces, que es fundamental, fuente primera para financiar la inversión bruta fija, es bajo en la Argentina. Es entre 80 y 90 mil millones de dólares. La tasa de ahorro es baja y con parte de ahorro que huye al exterior, esto lo sabemos. Todos estos son condicionantes internos, para terminar diciendo, porque me voy a concentrar en eso, que el objetivo de una ley de promoción de inversiones para aprovechar la ventana de oportunidad que se nos abre y desarrollar intensivamente los recursos no convencionales, vaca muerta en primer lugar, debe procurar maximizar la inversión privada y externa. Es decir, tenemos condicionantes del mundo, tenemos condicionantes internos. Entonces, necesitamos, para dar un salto hacia la necesidad de inversión, maximizar esa inversión privada y externa, y no lo estamos haciendo, viene cayendo. Yo les dije, la serie ya más corta, en la larga daba un promedio del 17%, en la más corta viene bajando la inversión bruta en la Argentina. Y se trata de 80.000, 90.000 millones, varía el año. ¿Y cuánto necesitamos en este sector? Esta es una de la Fundación Pensar. Bueno, el año pasado estuvimos invirtiendo menos de 6.000 millones de dólares. Y si quisiéramos desarrollar intensivamente vaca muerta, hay que sumar a esta inversión entre 10.000 y 15.000 millones de dólares más por año. ¿De dónde va a venir? ¿Del ahorro interno? ¿Del Estado que desahorra? No, tiene que venir de la inversión externa, más inversión interna, y para eso necesitamos una ley promocional, no que rompa con el protocolo para maximizar la inversión privada y extranjera, sino una ley que esté de acuerdo con el protocolo para que vengan esas inversiones privadas y extranjeras. Entonces termino haciendo un breve repaso de lo que ha sido este proyecto de ley, que miren, les termino con la conclusión. Yo he dicho que es inservible, inoportuno, y mis amigos dicen que es inconstitucional y ilegal. Por lo tanto, hay que rechazarlo in limine. Se trata de un régimen con 8 regímenes promocionales, petróleo, gas, yacimientos marginales, inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Son 115 artículos, reforman parcialmente la ley de hidrocarburos y la ley de impuesto a los combustibles. ¿Por qué no sigue con el protocolo? Materia de producción. Discrimina producción nueva de vieja. En un país inestable institucionalmente, los nuevos se preguntan, ¿y cuándo me van a transformar en viejo? Porque vienen cambiando. Esto de la producción incremental. Esto de los regímenes para la producción incremental en países institucionalmente muy sólidos, donde a partir de una curva que fija la producción vigente y se establece la incremental, hay garantías de reglas y de estabilidad de largo plazo. Pero acá lo viejo pasa a ser, lo nuevo pasa a ser viejo enseguida. Entonces, ¿qué dice el protocolo de inversiones extranjeras? No discriminar entre producción vieja y producción nueva.
Cuidado con los regímenes incrementales en un país institucionalmente débil y violador de contratos y de reglas crónicamente como ha sido la Argentina. Precios. Mantiene retenciones para los precios externos y discrimina en el orden interno precios internos de los externos. ¿Qué dice el protocolo internacional para radicar inversiones, las que necesitamos, estos 10.000, 15.000 millones? Precio de referencia internacional. Los proyectos se evalúan con precio de referencia internacional. Esto de que no, mira, los precios externos, sí, no los puedo, por supuesto, fijar yo, te les voy a sacar algo con retención. Ahora, los internos, déjame a mí. No va. No va para promover la inversión. La 13 minutos, Daniel. ¿Cómo? 13 minutos van. Bueno, ya en 2 minutos termino. La comercialización restrictiva. Exportar parte del incremento de esa producción incremental. El protocolo dice libre comercialización interna y externa. Acceso al mercado de divisas. Se mantienen los cepos acá como si esto, 20 años, el régimen, como si esto fuera la economía a seguir su cauce por tiempo indeterminado. Restrictivo a una parte de dólares exportados. Protocolo que dice libre acceso al mercado de divisas. Burocracia en la evaluación y aceptación de los proyectos de inversión, favoritismo y discrecionalidad. ¿Qué dice el protocolo? Ajuste de estándares técnicos y ambientales objetivos y automaticidad. ¿Qué tengo que hacer yo con una comisión donde están todos los ministerios y donde muchas provincias se enojaron porque yo soy dueño de los recursos originarios y no estoy presente en esas comisiones de evaluación? Y esto sí tiene sentido en un régimen. Incentivos fiscales, el protocolo dice focalizado en la estabilidad tributaria y la estabilidad de la renta, que es precio menos costo. Los mecanismos de apropiación y distribución de la renta tienen que tener reglas de largo plazo. Y ahí viene la estabilidad tributaria. Algunos se quedan con algunos de estos artículos y me dicen, Daniel, pero y esto no viene bien, pero en el disvalor que he planteado antes, no viene bien. Régimen laboral, nuevas restricciones, local con perspectiva de género, ¿qué dice el protocolo? Adaptabilidad a las mejores prácticas, flexibilidad. Termino con esto. Si queremos desarrollar intensivamente Vaca Muerta, necesitamos mucha inversión. La inversión no va a venir con este proyecto de ley. Tenemos que tener preparado un régimen de estímulo que siga las reglas del protocolo internacional de inversiones petroleras. Gracias. Muy bien, Daniel, claro y contundente, fiel a tu estilo. Escuchamos ahora a José Luis Sureda, ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, ingeniero químico e ingeniero en petróleo con especialización en gas, ex gerente comercial en Asia Central y gerente en operaciones de exploración y producción en gasoductos de bridas. Trabajó en Turkmenistán, Pakistán, Afganistán, en algún momento se lo puede haber cruzado a Bin Laden. Fue vicepresidente comercial de Pan American Energy, a mi juicio una de las opiniones más calificadas para hablar de energía. José Luis, un placer compartir este espacio, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Realmente el placer es mío, porque primero, bueno, por nuestra larguísima relación, Daniel, y segundo, porque Neuquén es mi casa. Mis 2 hijos son neuquinos y hice una parte muy importante de mi carrera profesional en Neuquén, así que Neuquén es mi hogar. Me gustaría poder referirme en términos optimistas, y estoy anticipando un poquito la conclusión de mi charla. Yo voy a tomar en una parte donde dejó Daniel. Daniel se refirió a la, si queremos, resistencia, relutancia a invertir en activos hidrocarburíferos. Viene ya desde varios años. El COVID colaboró en la misma dirección a que disminuyan las inversiones en el mundo, a tal punto que han bajado de 600.000 millones de dólares por año a 300.000 millones de dólares por año.
Y eso claramente se paga en la oferta. La oferta de hidrocarburo hoy es exigua. La demanda post-COVID rebotó y rebotó con fuerza. Y entonces lo que tenemos es un problema de altos precios de la energía. Altos precios de la energía que han contribuido, entre otros factores, a mi juicio, excesivamente rápida transición hacia las energías renovables, que han demostrado que el mundo no está preparado tecnológicamente, no está preparado para aceptar esta velocidad de desarrollo de las energías renovables, básicamente porque no hay forma de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades y en costos medianamente competitivos. Bueno, dicho esto, lo que tenemos hoy es un mundo con fuertes desequilibrios de energía, un mundo donde ha rebotado la producción de carbón y el consumo de carbón, la de petróleo. Hoy tenemos un barril de $90. Hoy tenemos un precio del gas natural en Europa de 27, 28 dólares el millón de BTU. Estos son 6 veces lo que cuesta en Estados Unidos y 10 veces lo que cuesta el gas en Argentina. Lo que significa que hoy, si tenemos que importar, el costo para el Estado va a ser enorme. Y todo esto teniendo vaca muerta. Entonces nosotros tenemos vaca muerta, que es una oferta que desde el punto de vista geológico es igual o mejor que Permian. El arquetipo del shale de Estados Unidos, que abarca gran parte de Texas, Nuevo México, pero las productividades de vaca muerta son inclusive superiores en determinadas zonas a las de Permian. Es decir, tenemos si queremos hablar en términos de ventaja, tenemos una suerte de renta de Ricardo, una renta ricardiana natural muy importante. Pero no la estamos aprovechando por las cosas que dijo Daniel anteriormente. Y bueno, y Europa está sedienta de energía. La energía renovable no puede abastecer la demanda de energía de Europa sin aceptar precios escandalosamente altos y o empobrecimiento de la sociedad. Posiblemente fuga de industria, desindustrialización también, porque la industria no puede bancar 20 dólares el millón de veces. Y esto le da una oportunidad enorme a Argentina por varias razones. Primero, porque tenemos el recurso, porque tenemos las compañías capaces de hacerlo, porque tenemos la tecnología. Hoy, en Vaca Muerta, Argentina tiene un nivel tecnológico que no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos, porque el aprendizaje ha sido veloz, ha sido muy eficiente, por lo tanto podemos ser un productor realmente eficiente de gas natural y de petróleo para abastecer el mundo. Ahora, Europa hoy está inmersa en una suerte de presión que ejerce Rusia. Rusia es un proveedor del orden del 40% de la energía que consume Europa. 40% de lo que consume Europa. Estoy hablando de petróleo, estoy hablando de gas natural, estoy hablando de carbón. Por lo tanto, Europa quiere romper la presión, quiere aliviar la presión que Rusia ejerce en una posición cuasi monopólica. Y no tiene recursos naturales para poder hacerlo. Por lo tanto, tiene que mirar afuera. Y ese afuera es Estados Unidos, que también les resulta bastante inquietante, porque sea como sea, es una potencia que trata de avasallar todo lo que pueda, como cualquier gran potencia, como China o Estados Unidos. Y nosotros tenemos una oferta potencial que es geológicamente, geopolíticamente, es, yo diría, intachable.
porque nadie puede sospecharnos de ser geopolíticamente una potencia o de tener otro interés que no sea el mero interés de producir y vender. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros nos vamos a Rusia, que es nuestro competidor natural por el mercado europeo, por lo que acabo de decir. Y bueno, y vamos allá a Rusia y le hacemos caíditas de ojo a Rusia y uno dice, pero ¿qué estamos haciendo? Si esta es nuestra competencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos regalando una oportunidad única. Pocas veces en la historia de la industria se han presentado una oportunidad como esta, que no es una coyuntura, porque esto es estructural. Esto va a durar muchos años. Y sin embargo, nosotros, en lugar de seguir nuestra tradición de país occidental, con valores occidentales, con una constitución nacional propia de un país occidental, de una democracia occidental, nosotros queremos radicalizarnos tratando de quedar bien con Rusia, con China y con cuanta otra dictadura esté dando vueltas por el mundo. Esto no nos hace ningún favor. Esto es un problema verdaderamente importante para la Argentina y para Vaca Muerta, porque está matando una oportunidad de oro. Realmente lo está haciendo. Y, por ejemplo, si pensamos nosotros hoy, queremos hacer un proyecto para exportar gas natural licuado a Europa. Por ejemplo, también puede ser a China, lo podemos hacer también a China. Necesitamos, si vamos a hacer un proyecto de un tamaño mediano, 5 millones de toneladas por año de gas natural licuado, son 20 millones de metros cúbicos de gas por día. Vaca Muerta puede producir 300 millones de metros cúbicos. Es decir, estamos hablando de un proyecto que, siendo muy relevante, es una fracción inferior al 10% del potencial de muerte. No puede haber amenaza de abastecimiento interno. Es un problema de un prejuicio ideológico, porque claramente, al contrario, va a incentivar la producción, y la producción es para todos. Pero no, nosotros estamos en esta posición, yo diría, absurda, la posición dirigista, donde el Estado tiene que asignar los bienes y tiene que asignar los servicios y decir quién produce y a qué precio se produce. Y la conclusión de esto es que Vaca Muerta hoy está en el orden del 10% de su potencial. Y por la razón que decía Daniel y que bien explicaba Daniel, las únicas inversiones que hay en Vaca Muerta son las de los flujos de caja de las compañías, porque no van a traer $1 de afuera para entregárselo al Banco Central a 100 mangos, 110 pesos, y luego cuando tienen que ir a comprarlo para repagar el crédito, les cobran, se lo venden a 150, 160, con una pérdida neta de 50 pesos por dólar. Eso no existe en otro lugar del mundo, eso no va a ocurrir. De manera que las compañías están operando con su flujo de caja a favor del precio del petróleo, que hoy está muy bueno. Bueno, el precio interno está pisado, es un desastre, pero bueno, está la ventana de la exportación e invertimos en los pesitos que tenemos y eso nos parece maravilloso. Y nos parece que estamos realmente en una industria pujante. La verdad que no es así. Porque cuando comparamos contra el potencial de Vaca Muerta, estamos apenas en el 10% de lo que puede hacer. Estamos regulando el motor. Ahora, al gobierno, indudablemente, a esta ideología le asusta el desarrollo de la actividad privada. Si no es el Estado, no sé si tienen creen que todos somos ladrones o cuál es el mecanismo
racional o irracional en que ellos piensan. Pero la realidad es que cuando veo un proyecto de ley de promoción de hidrocarburos como el que van a sacar, es realmente todo lo contrario de lo que pretende ser. Y mientras tanto el tiempo pasa, y mientras tanto las oportunidades son tomadas por otros países, Estados Unidos, Qatar, Australia, y nosotros nos quedamos mirando. Así que yo creo que este es un tema que debe ser tratado con muchísima seriedad. Es un tema donde la oposición, en este caso Cambiemos Pro, debe ser enérgica en defensa de la actividad privada, porque es la única vía de progreso que tenemos. Sin inversiones privadas este país no se va a arreglar. Esto es lo que yo quería decir, este es mi mensaje, y lo digo verdaderamente con angustia, porque es lastimoso ver cómo desaprovechamos oportunidades que son de oro y que podrían verdaderamente cambiar la situación económica de Argentina, las economías regionales. No tengo más para decir que esto, así que les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, José Luis, muy contundentes los datos, y bueno, la buena noticia es que la oportunidad está, ¿no? Escuchamos ahora a Mauricio Ezequiel Reutemann, ex presidente del Energas, ex subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Daniel. Buenas tardes a todos. Perfecto. Dame un segundito, gracias. Mauricio. Ahí termino, ¿eh? Sí, adelante. Me parecía que estaba muteado. Mauricio también es licenciado y máster en Economía, consultor docente de posgrado en el IPA. Mauricio, un placer. Te escuchamos ahora sí. Bueno, gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Para ser sintético, disculpen, pero le agradezco la invitación a Carolina, a Jorge, bueno, a Leandro también, que creo que estaba ahí con la Fundación Pensar de Neuquén. Y la idea, a ver, considerando un poco, no nos pusimos de acuerdo, pero con Daniel y quienes me antecedieron en las exposiciones, me parece que va a ser un poco complementario lo que yo tenía para comentar. Voy a poner una presentación, me dicen si la están viendo, y voy a apagar mi cámara por las dudas porque no estoy teniendo el mejor... Ahí está. A ver, la idea de mi presentación son algunas pocas slides, pero para ordenar un poco las ideas. ¿Cuál es el eje que quería destacar? El eje que quería destacar tiene que ver con la política energética. Y la política energética se hace arriba de unos cimientos. ¿Y esos cimientos qué son? Es la macroeconomía. Y muchas veces esta idea se pierde, y por supuesto que yo tengo un sesgo como economista a ver la política energética y la política regulatoria inserta en un contexto macroeconómico determinado. Y un poco la presentación gira alrededor de esto, de tratar de entender y esquematizar, que es un poco el desafío, tratar de que se entienda de alguna manera la interacción que hay entre la macroeconomía y la microeconomía del sector energético. O sea, cómo el sector energético no está en el aire o en el vacío. El sector energético funciona dentro de una economía, y cuando esa macroeconomía funciona mal, el sector energético funciona mal. Bueno, entonces, a ver cómo avanzamos. Esto se lo robé a Daniel Montamar de alguna carta energética, en algún que desarrolló Daniel, creo que Sebastián Scheinberg también estaba por ahí en su momento, está publicada en alguna vieja carta energética del estudio de Daniel. Y esto es muy, yo lo uso siempre porque es muy didáctico,
¿Por qué? Fíjense, la pregunta es si vamos a tener un círculo vicioso o un círculo virtuoso entre la macroeconomía y la microeconomía de la energía. Piensen cómo funciona este círculo vicioso o virtuoso. Bueno, las economías como la Argentina suelen tener millones de problemas, las economías en desarrollo y la Argentina en particular más todavía. ¿Por qué? Porque se mezclan los shocks a los que está expuesto cualquier economía a los errores y que se cometen sucesivamente y en general se repiten los errores de política económica. Fíjense, por ejemplo, cuando economías como la Argentina suelen tener escasa disciplina fiscal, o sea, en Argentina es muy difícil que un gobierno, sea del signo que sea, tenga disciplina fiscal, que tenga las cuentas en orden. Nuestros gobiernos suelen tener fragilidad financiera. ¿Por qué? Porque tratan de utilizar el endeudamiento como un sustituto del ajuste de los gastos cuando los números no cierran. ¿Por qué? Porque es políticamente más pasable, ¿sí? Nadie se queja. Y esa fragilidad financiera nos expone a cambios en el financiamiento internacional, lo que los economistas llaman los sudden stop, los frenazos. Bueno, y un día se frena y nos quedamos pedaleando en el aire como cuando uno no tiene para repagarle al banco la deuda. Política monetaria inconsistente, solemos tener todo el tiempo, política monetaria inconsistente con la política fiscal, con la política cambiaria, y efectos de término de intercambio que a veces no tenemos la culpa nosotros, pero sucede. Sube lo que importamos, baja lo que exportamos, y a veces nos agarra una sequía, producimos menos exportaciones, bueno, cosas que pasan, ¿no? Como decía don Pepe Larralde. Entonces ahí, pongamos que partimos de esos inconvenientes. Déficit comercial energético. Tenemos un problema ahora, nos aumenta el GNL, una de nuestras mayores importaciones energéticas. Tenemos un shock negativo. Eso impacta directo en los subsidios energéticos. ¿Por qué? Porque nuestras importaciones están en dólares. Si al barco de GNL no le deposito los dólares, no descarga. Con lo cual ahí no hay ninguna negociación, ahí o está la plata en el banco o no se descarga el barco de GNL. Entonces ahí aumentan los subsidios energéticos. ¿Por qué? Porque gobiernos como este, que no tienen en cuenta este problema o lo consideran que lo pueden manejar de otra manera, no pasan ese costo de la energía a la demanda, a los usuarios. Entonces dice, bueno, lo enjuagamos de alguna manera. Entonces eso va directo al déficit fiscal. En Argentina, como no hay otra forma de financiamiento, impacta sobre la emisión monetaria, es lo que se llama la dominancia fiscal de la política monetaria, aumenta la emisión monetaria, y eso lo sabemos, en mayor o menor medida los economistas, de alguna manera, hay algún mínimo consenso que la emisión monetaria, ¿sí? sin demanda, produce inflación. Y esa inflación distorsiona los precios relativos, ¿sí? Los precios relativos empiezan a cambiar, hay algunos precios que están regulados, otros que están sueltos, ¿sí? Y la economía empieza a tener semáforos que no funcionan, ¿sí? Que son los precios, básicamente, son señales informativas para la oferta y para la demanda. A los oferentes le dicen, che, cuando sube el precio producí más porque se necesita. A la demanda le dice, no consumas tanto que hay poco de esto, ¿no? Entonces, el precio es una señal informativa. Se distorsionan los precios, el gobierno piensa que atrasando los precios de la energía tiene una ventaja. Esto ya está recontraestudiado, que justamente produce eso, aumento del déficit fiscal y emisión monetaria y más inflación. Esto hasta en Argentina hay papers de Heyman y otros economistas, algunos asesores del propio ministro Guzmán, que han estudiado esto en los 80, no ahora, o antes, ¿sí? Y ahí se produce, cuando se distorsionan estos precios relativos, hay congelamiento tarifario, falta de inversión y exceso de demanda. O sea, la oferta dice, no hay precio para que yo produzca, la demanda dice, como esto está barato y no me lo aumentan, yo consumo más, ¿sí? Entonces volvemos a eso y se conforma un círculo vicioso. Entonces, metámonos un poquito más acá en esta explicación. Yo, de la mano de
este círculo vicioso / virtuoso del esquema de Daniel, yo planteo una esquemita un poco más simple que tiene que ver directamente con la política energética, con la decisión que tiene que tomar el ministro de Energía, el secretario de Energía. Bueno, el ministro de Energía tiene, de la mano de sus conversaciones con el ministro de Economía, tiene una restricción que yo llamo trilema del populismo energético. ¿Por qué? Porque el populismo quiere cumplir todas al mismo tiempo. Quiere que no le importe el déficit fiscal o los subsidios energéticos de alguna manera, que lo tomo como sinónimo, como que uno implica al otro. Precios mayoristas de la energía, o sea, los productores dicen, quédate tranquilo que yo te voy a dar precio para que vos produzcas. Al ministro de Economía le dice, no, vos quédate tranquilo que no vamos a aumentar los subsidios. Y a los usuarios, a la demanda, le dice, vos quédate tranquilo que no te voy a trasladar el precio mayorista de la energía. Entonces, esa es la tendencia que tienen los populismos, y no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. Entonces, trata de hacer eso. Pero ¿qué pasa? Empiezan a jugar las restricciones. ¿Qué pasó en 2020-2021? Bueno, el gobierno tuvo que manejarse con esto, ¿y qué hizo? Básicamente, precio mayorista de la energía. A la generación eléctrica, ¿qué hizo? Bueno, básicamente no le recortó demasiado los contratos que tenía, que traía de la administración anterior, muchos de esos contratos en dólares, PPAs, ¿sí? Eso no tocó demasiado, especificó algunos contratos que tenía, bueno, pero no bajó demasiado el costo de la energía tampoco, ¿sí? ¿Qué hizo en el gas? Bueno, más allá del discurso de que hay que especificar las tarifas, la producción de energía, ¿qué hizo? Dolarizó los contratos por 4 años a través del plan gas AR. Eso, de alguna manera, fue bueno, le dio estabilidad a la industria para planificar en un contexto muy inestable, de una macroeconomía muy inestable. Pero ¿qué pasó? Pero el Estado dijo, sacó al sector privado del medio. Dijo, yo voy a comprar el gas a través de Camesa, IASA, ¿sí? Y la distribuidora, y voy a decir cuánto va a trasladarse a la tarifa del usuario. Entonces, ¿en qué terminó esto? Que de alguna manera hubo cierta tranquilidad en el mercado mayorista. La energía eléctrica no tenía había bastante generación que había quedado de la inversión de los contratos de nuestra administración anterior, y en el lado del gas, que había más preocupación por la caída de la producción, dijo, bueno, ahí lo que vamos a hacer es este programa. Eso de alguna manera solucionó una de las puntas del trilema, pero por el lado de las tarifas dijo, también vamos a cumplir con esto, no le vamos a pasar a los usuarios el costo de la energía. Voy a actualizar solamente el valor agregado de distribución, en algún caso el valor agregado de transporte, no en gas, que no les aumentó la tarifa a los transportistas, ¿sí? Pero a la gente no le aumentó demasiado y no le pasó el costo de la energía. ¿Dónde se reflejó eso? Se reflejó en los subsidios. Aumentaron los subsidios, ¿sí? En el 2021, como estaban presupuestados en 1,7% del PBI, terminaron siendo 2,3% del PBI. Bueno, ¿a dónde estamos hoy? Ese trilema se transformó en un dilema. Y un dilema donde tiene, de alguna manera, los boxeadores en cada punta del ring. De un lado, los que dicen hay que bajar los subsidios, cueste lo que cueste. Y vamos a ponerle nombre y apellido. Guzmán, el presidente, el FMI, que esto es la idea que Guzmán dijo en la conferencia de prensa de la vez pasada, no vamos a tocar nada de los subsidios, sigue como estaba, y al otro día una de las encargadas del Fondo Monetario de la negociación con Argentina puso un tuit un domingo a la tarde diciendo no se olviden de que hay que ajustar los subsidios. Y eso lo puede verificar cualquiera. Entonces, ahí está ese dilema con los subsidios de un lado y el traslado a tarifa del precio mayorista del otro. Entonces, acá, y en el traslado al precio mayorista del otro, muy conocidos los Federicos, el Federico Bernal del Enargas y el señor Basualdo en energía eléctrica, que de alguna manera dicen, a mí no me importa lo que pase con la economía, yo lo que quiero es que la gente pague poco por el servicio de electricidad y gas. Bueno,
ahí estamos hoy esquemáticamente. ¿Cómo es esta dimensión de los subsidios? Porque uno habla de los subsidios y no sabe de qué está hablando en términos de cierto monto, de cierta dimensión. Fíjense que la mayor parte del desaguisado de subsidios, o donde más pesan los subsidios, es en el sector eléctrico, ¿sí? Fíjense, el 76% de los subsidios son básicamente de CAMESA, ¿sí? La resolución 46, que este año va a cambiar, el plan gas va a aumentar y la resolución 46 ya no está más vigente en 2022 y va a disminuir, y ASA con un poco, y fíjense, los subsidios más progresivos, la tarifa social, el GLP, 3% de los subsidios. Cuando uno dice, bueno, no, pero los subsidios, no, los subsidios, los que importan y los que son correctos, es el 3% de los subsidios. El problema es en los subsidios y el no traslado del costo de la energía de los mercados mayoristas al usuario y a la demanda. 13 minutos, Mauricio. Sí, para ir cerrando, digo, acá puse una enumeración de los problemas de este dilema. ¿Qué pasa si no hay traslado de precios suficiente y un incremento adecuado del valor agregado de distribución y el VAT? Que, dicho sea de paso, ya varios plantean que va a haber un incremento de la tarifa para distribuidores y transportistas, tanto electricidad como para gas, pero otra vez hay fuerte tensión para no trasladar el precio del gas y de la electricidad al usuario. Bueno, deterioro en la calidad del servicio si no hay traslado de VAT y VAT. No, vamos a seguir sin inversiones en expansión. Hoy no hay inversiones en expansión pagadas por la tarifa, tanto en electricidad, bueno, en gas sobre todo, que había inversiones en expansión. Y este año vamos a tener un problema. Si no hay traslado y hay más subsidios, hay un sector que va a estar en fuerte tensión, que va a ser el sector productor de gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a empezar a trazarse los pagos del plan gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno va a tener que cumplir contablemente con las restricciones del Fondo Monetario. Va a haber mayor déficit fiscal, mayor emisión y mayor inflación, ¿sí? Y posiblemente este ajuste, si no hay un ajuste y un traslado de estos precios mayoristas a la demanda, va a haber recortes en obras de capital, que el otro día algún comentarista de opinión de diarios del fin de semana, bastante cercano al gobierno, planteó que hay un compromiso de recortes de obras de capital. Bueno, no hay tantas. Cuando uno mira las obras de capital importantes en el sector energético, está planteado el gasoducto, que dicho sea de paso, todavía no vio la luz ningún DNU que venían prometiendo como el general Alais desde tiempo atrás. Si hay traslado de precio y remuneración adecuada, y fíjense que acá hay tensión política, puede haber un problema importante político en el frente gobernante, pueden haber amparos judiciales con esta segmentación por aumentos poco graduales. Si me pasan de 10 pesos a 1.500, el fallo CEPIS, que también fue muy fogoneado por mucha de la gente que está al mando de energía en este momento, el fallo CEPIS mismo dice que los aumentos tienen que ser graduales. Bueno, ahora el fallo CEPIS valía antes, sigue valiendo hoy. Y en menor medida un impacto en la inflación, que yo creo que es en mucha menor medida el impacto que puede tener un traslado de precios y remuneración adecuada del VAT. Y para cerrar, digo, y que tiene que ver con la discusión de la ley, estos parches sectoriales tienen que ver con no encarar el problema de fondo. El problema que tiene Argentina de fondo es que no tiene cimientos. O sea, tenemos que construir arriba de un pantano que se mueve. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es ver cómo construimos los cimientos, no cómo mejoramos la pared que ponemos arriba del pantano, ¿sí? Entonces, el primer punto, un minuto por favor, el primer punto es la estabilización macroeconómica, que baje el costo de capital, facilite el financiamiento y permita contrato de largo plazo para el desarrollo de infraestructura. Y el segundo punto es el rediseño de mercados mayoristas con mecanismos regulatorios e instituciones regulatorias adaptadas a la realidad actual, ¿sí? Y sobre todo con centro en el mercado mayorista eléctrico. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Escuchamos ahora a Daniel Redondo para cerrar estas exposiciones
Daniel Redondo es ingeniero químico con amplia experiencia en la industria petrolera a partir de 30 años de trabajo en ExxonMobil, que es ESO Argentina, en distintas posiciones y países, director de International Oil Consultants entre 2003 y 2015, profesor en el ITBA desde el 2006, digo bien, secretario de Planeamiento Energético de Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 hasta junio de 2018, responsable del desarrollo de escenarios energéticos hacia 2050 y chair del Grupo de Transición Energética durante la presidencia argentina del G20. Desde octubre de 2018, consultor independiente focalizado en temas de integración y transición energética regional, miembro del IAPG, coautor del libro Aspectos técnicos y estratégicos de la refinación de petróleo y otras publicaciones sobre energía, miembro del Club del Petróleo de Buenos Aires, coordinador del área de energía de la Fundación Pensar, también una opinión sumamente calificada para hablar sobre Vaca Muerta. Daniel, un gusto. Bueno, buenas noches a todos. En principio, gracias a la Fundación Pensar de Neuquén por la convocatoria, a Leandro López, a Carolina, a Jorge Taylor y obviamente a vos por la coordinación. Un saludo a mis colegas expositores, nos vemos de vez en cuando. Y como ustedes van a ver, yo tengo una presentación, pero la voy a pasar muy rápido para tener opción de preguntas. Antes de la presentación, déjenme pasar el comercial. Yo soy parte de Pensar Energía, un grupo de unos 10 profesionales que trabajamos en la Fundación Pensar desde hace 2 años, tratando de definir políticas para el área energética. En realidad, en Fundación Pensar hay un grupo de macro, hay un grupo agropecuario, o sea, hay alrededor de 8 grupos ya trabajando en planes de gobierno para 2023. Queremos llegar mejor preparados en el 2019 y tener éxito y revertir la situación. Colaboramos con líderes políticos, es un placer estar acá con Pensar Neuquén y exhortamos a todo el mundo a conectarse. Queremos debatir ideas, podemos no coincidir, pero no queremos evitar la confrontación de ideas. Al contrario, queremos promoverla. Yo voy a ser muy breve en el escenario global, digamos, y voy a pasar muy rápido los cuadros. En realidad tenemos un escenario complejo, un aumento de precios, como dijo José Luis, en Argentina, una grave crisis económica con el impacto de la pandemia, la pobreza, la inflación creciente, nadie trae un mango, las empresas petroleras invierten el cash flow. Tenemos 2 grandes oportunidades en el área petrolera, que son Vaca Muerta y el offshore. Son las 2 únicas oportunidades en nuestro sector que pueden llegar a un desarrollo a nivel global, si se desarrolla el último potencial. Y acá quiero hacer un primer concepto importante. Argentina tiene enormes recursos naturales en 4 segmentos, digamos, y ha desarrollado solamente uno. Los 4 segmentos económicos son el agro, la energía, la minería y la pesca. Y realmente podemos decir que solamente uno, el agro, se ha desarrollado y hasta por ahí nomás. O sea, en lugar de producir 150 millones de toneladas, podría producir 300 millones de toneladas. Podría llegar al nivel de Australia y el país sería mucho mejor, mucho más rico, menos pobreza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se desarrolló el agro y no se desarrolló energía, ni se desarrolló minería, ni se desarrolla pesca? Bueno, en el sector agrícola ganadero, las decisiones están atomizadas y las toman inversores privados. Todavía no hay una empresa estatal que produzca granos o carne. Al revés del sector agrícola ganadero, los otros 3 sectores tienen una alta intervención del Estado. Esta alta intervención del Estado ha oscilado a lo largo del tiempo. En este momento yo diría
si miramos al sector de energía, volviendo al cuadro, bueno, hay una indefinición absoluta y hay retrocesos graves en el área energética de Argentina. Y ahora voy a entrar un poco más a la política, porque creo que en realidad la mala noticia es que hemos perdido 2 años. No hay nada que hayamos hecho en los últimos 2 años para el desarrollo de Vaca Muerta o del offshore, excepto quizás un pequeño plan gas que nos ayuda a producir un poquito más, pero que no nos va a llevar a la escala mundial. Este es un balance de qué hizo la administración actual en estos 2 años. Primero empezamos con Lanciani y Nielsen, que estuvieron 1 año, fueron reemplazados por, a nivel del secretario de Energía, a nivel del presidente de YPF, por 2 políticos cuyo objetivo esencialmente es ser gobernadores de Neuquén y de Santa Cruz. O sea, el único objetivo que tienen no es aumentar la producción petrolera del país. Tienen un objetivo político claro, que quieren ser candidatos por el frente de todos para, en el caso de Darío Martínez para Neuquén, en el caso de Pablo González para Santa Cruz. Obviamente volvió la intervención de los entes reguladores que estaban normalizados y operaban bien, hay un congelamiento tarifario, ya estamos en el nivel de subsidio de 2,6% del Producto Bruto, aumentaron las importaciones de LNG, volvió el barco a Bahía Blanca, los combustibles estamos importando muchísimo, justo en un momento donde están carísimos. La inversión en Vaca Muerta, bueno, es limitada, como dijo José Luis, se invierte el cash flow que se genera localmente, no hay ningún plan de energía renovable, hay una crisis en el sector de biocombustible porque hicieron una ley que lo primero que hace es reducir el contenido de biocombustible, así que todo lo que es biocombustibles en Córdoba, inclusive en Tucumán, está en crisis, y la mayor parte de las empresas del sector energético están en rojo y sin acceso a financiamiento. Así que la verdad que mirando, uno mira a nivel global, digamos, la crisis global, bueno, no es positiva. Nuestra macro, como dijo antes Daniel Montamad y también Mauricio, es inestable, no se sabe para dónde vamos, no sabemos si aprueba o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista de las instituciones de energía, no hay tampoco un claro orientación hacia dónde vamos, y obviamente no hay inversión privada, el Estado tampoco tiene fondos. Cuando hablamos del gasoducto, que ahora se llama Néstor Kirchner, estamos hablando de $1.700 millones en un Estado que tiene que reducir déficit, así que es inviable. Así que mi visión es muy negativa. En este contexto, el gobierno saca un proyecto de ley que es inviable y que además no tiene consenso, a tal punto que ni siquiera se animaron a mandarlo a las sesiones extraordinarias, porque hay una parte del mismo gobierno que no está de acuerdo con este proyecto. Bueno, nosotros, pensando para adelante y ya un poco terminando, nosotros creemos que en el corto plazo no hay solución a estos temas. El gobierno no puede aportar una solución. Creemos que hay que mirar el mediano y el largo plazo. En el mediano plazo hay que hacer este tipo de reuniones, discutir y tratar de generar proyectos, tratar de generar un consenso que tenga como pilares políticas públicas para promover el desarrollo, articulando el sector privado y el público. Tenemos que incorporar un camino a la transición energética. Esto no implica volvernos verdes pasado mañana, esto implica planear, y tenemos que proteger los intereses de los consumidores, en especial, no a todos, sino en especial a los más desprotegidos. En el sector de petróleo y gas hay que hacer algo. Ahora, si queremos hacer un proyecto de promoción de inversión en hidrocarburos, tiene que ser algo simple. Por ejemplo, y este es un ejemplo personal, no es que Fundación Pensar esté atrás de esto, pero más o menos. Si queremos hacer un proyecto de promoción, hagamos un proyecto de 3 artículos. El primer artículo
le ponemos libre disponibilidad de la producción. El segundo artículo, acceso a divisas para repatriar capital cuando el capital viene o para repagar créditos. Y el tercer artículo, estabilidad fiscal. No hagamos 105 artículos, 9 programas. Hagamos algo simple y que funciona. Y les doy un ejemplo peronista. Menem, con la desregulación, hizo estas cosas de una manera simple. ¿Qué pasó en Argentina? Argentina llegó a producir 848.000 barriles por día en 1998 y consumía 500. Exportábamos, digamos, 350.000 barriles. Hoy en día seguimos consumiendo 500, pero la mala noticia es que producimos nada más que 500. Ahora, el petróleo no está limitado por la infraestructura como está el gas natural. Hagamos algo para volver a producir rápidamente 850.000 barriles por día de petróleo. Si hacemos eso, vamos a tener exportaciones de 14.000 millones de dólares por año. O sea, estamos ante un gobierno que complica la cosa. ¿Por qué? Porque no tiene consenso interno, porque no puede estabilizar la macro y porque no puede salir del problema por arriba. Nosotros necesitamos en el sector petróleo y gas una solución simple después de haber estabilizado la macro, que es esencial. Así que hay que mirar más al mediano y largo plazo. Muchas gracias y por favor contáctese con Fundación Pensar cuando quiera. Muchas gracias, Daniel. Bueno, tenés el premio a la optimización de la utilización del tiempo. Les voy a plantear algunas de las preguntas que se han formulado por escrito cuando se escribieron. Fueron muchas, por lo cual hubo que hacer una selección. La primera es para Daniel Montamat. Y la consulta es, ¿cuáles son las principales diferencias que usted encuentra en YPF respecto de la que le tocó manejar, dirigir, gestionar a usted? ¿Y qué papel debería jugar YPF en el entramado de energía del país? A ver, me parece que es fundamental que asumamos YPF como un actor importante, clave por su trayectoria, por su conocimiento, pero no como un actor excluyente de la industria petrolera argentina. YPF tiene su caja en el surtidor, y con precios de los combustibles que han estado congelados, obviamente que tiene que restringir su nivel de inversión. YPF, en un contexto de economía estable, en un contexto de promoción de incentivos para la inversión, como lo hemos planteado, libre comercialización, precios de referencia internacional, no discriminar producción vieja y nueva, etcétera, etcétera, es un actor que puede maximizar sus inversiones respecto a las que tiene ahora. Pero con YPF no alcanza, estimados. Si queremos desarrollar Vaca Muerta en la ventana de oportunidad, podemos discutir si son 20, 30 años que nos ofrece la transición energética mundial. Necesitamos mucho más inversión. YPF necesita acceder al mercado de capital externo, necesita socios estratégicos que traigan inversión externa directa, pero tiene que haber otras empresas. Tenemos una ventaja, hay un parque de empresas instaladas, están trabajando con su cash flow, como dijeron, porque las empresas esas obviamente están prisioneras del oportunismo político con todos estos corsés que impone la economía, pero yo creo que esas empresas también pueden ser vehículos de asociaciones, de vinculaciones para atraer más inversión externa directa. Vuelvo a decir, el objetivo para YPF, para el resto de los actores privados, para la Argentina es maximicemos inversiones. La tasa de ahorro doméstico, aunque el Estado se ponga en equilibrio con sus déficits, no es suficiente para todo el capital que necesitamos si queremos un desarrollo intensivo
de Vaca Muerta. Si queremos Vaca Muerta produciendo 1 millón de barriles de petróleo día, Vaca Muerta produciendo 200 y pico, planteó José Luis, 300 millones de metros cúbicos para el mercado doméstico, el mercado regional, el mercado internacional. En 1958 se planteó la batalla del petróleo. Yo creo que en 2023 hay que plantear la batalla del petróleo y del gas, aprovechando la ventana de oportunidad que nos ofrece la transición energética mundial. Gracias, Daniel. Pregunta para José Luis Ureda: ¿cuál es la inversión necesaria en infraestructura para exportar gas? Bueno, a ver, si yo quiero tener un tren de tamaño grande, mediano grande a nivel mundial para exportar el LNG, necesito 5.000 millones de dólares para un tren de 5 millones de toneladas año de producción, que es un tren de escala mundial. A esos 5.000 millones de dólares hay que sumarle el desarrollo de la producción, que son 20 millones de metros cúbicos por día. Hay que sumarle el traslado del gas natural de la boca del pozo a la planta. Así que estamos hablando de un proyecto de 7, 8 mil millones de dólares para empezar. Ahora, esto se hace en otras partes del mundo y se hace de una manera agresiva. Si uno mira, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos en Freeport, al sur de Houston, bueno, hay una inversión ahí de 25, 28 mil millones de dólares y no hay ninguna razón objetiva para que eso no se pueda hacer en Argentina, salvo nuestra propia incapacidad, o como querramos llamarlo, para captar inversiones privadas. Pero el orden de magnitud es ese. Un tren de exportación, 7, 8 mil millones. Y nunca nadie pone un solo tren. Cuando pone uno, luego pone un segundo y un tercero para capturar la economía de escala. Claro. Así que estamos hablando de realmente... Ahora, eso significa un crecimiento en el Producto Bruto Interno brutal, porque la propagación económica que tiene semejante inversión es realmente importantísima, importantísima, muy poderosa, no solo para Neuquén, para todo el país, diría yo. Así que realmente esos son los números y asustan para esta Argentina, pero son inversiones que podríamos hacer verdaderamente y deberíamos hacer. Muchas gracias, José Luis. Pregunta para Mauricio Reutemann, Mauricio, que tiene que ver con una de tus funciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la situación irregular de los entes reguladores? Bueno, a ver, algunas de las consecuencias es lo mismo que han planteado las propias empresas. Las propias empresas, si uno ve antes de los documentos que han presentado en la audiencia pública, ¿cuáles son algunos de los planteos? Bueno, ¿por qué no volvemos a la regla? ¿Y cuál es la regla? Bueno, la revisión tarifaria integral, que tiene un ajuste semestral, ¿sí? Que se hace un traslado de precios del gas a la tarifa, que tiene un ajuste por unos índices determinados de la tarifa de distribución y de transporte, porque no toda la tarifa va a la distribuidora o al transportista, sino que una parte pequeña de la tarifa va a la distribuidora, otra parte más pequeña va al transportista, otra va a pagar el gas. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos hoy? Bueno, que nadie sabe cuáles son los parámetros con los cuales se ajustan tarifas. ¿Alguien tiene conocimiento de por qué es 20% el aumento de tarifa o puede ser 30 o puede ser 15? ¿Alguien vio que eso esté atado a algún índice? No, es simplemente... y eso se presta realmente, y por eso los entes reguladores son entidades autárquicas con autoridades elegidas por concurso
y que muchas veces exceden los periodos presidenciales. ¿Por qué? Bueno, porque esos organismos colegiados garantizan una mayor estabilidad y transparencia. Porque imagínense si la actualización de las tarifas de distribución o de transporte pueden ser 15, pueden ser 20 o pueden ser 30 a sola firma, bueno, me parece que ahí hay un tema, por lo menos a discutir de la transparencia, de que las decisiones que toma un cuerpo colegiado versus una persona que firma una resolución, ¿sí? Y que es autárquica. Bueno, yo creo que es un tema de institucionalidad, de reglas, y hago también, apelo en eso a la responsabilidad de las empresas. Cuando se intervinieron los entes reguladores, yo no vi ninguna declaración de una cámara empresaria del sector energético que diga que eso está mal. Porque está mal. Uno puede decir, me gusta Reutemann, me gusta Perrone, no me gusta Chambuleirón que estaba en el ENRE, no me gusta. No importa, uno lo puede decir. Lo que no puede no proteger es la institucionalidad, ¿sí? No a las personas, a las instituciones. No importa ni Reutemann, ni Chambuleirón, ni Perrone, ni nadie. Importan las instituciones. ¿Sí? Y cuando esto se trató en el Congreso, muchos legisladores, porque se votó en particular la potestad de se autorizó al Poder Ejecutivo a intervenir en los entes reguladores, ¿alguien supo por qué razón? No, nunca hubo una razón objetiva. Nos denunciaron penalmente para tener de alguna manera una excusa válida, y eso quedó en una denuncia, y nadie dijo, después de hacer auditorías de 1 año y medio, 2, nadie dijo cuál fue el inconveniente, cuál fue el problema. Bueno, ahí de nuevo la política es responsable. Muchos diputados que votaron en particular levantaron la mano para aprobar la intervención de los entes reguladores. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil sumarse a la mayoría, quedar bien con un nuevo gobierno, que plantear cuestiones que tienen que ver con principios y con institucionalidad. Pero termino con esto: transparencia, reglas claras, que lo que no reclamaron las empresas en ese momento, lo están reclamando hoy. ¿Sí? Es una lástima, un poco a destiempo. Gracias, Mauricio. Daniel Redondo, la consulta es: ¿qué rol debería jugar el sector sindical en esta necesidad de transformaciones, ¿no? Fundamentalmente el sector sindical vinculado a la actividad energética? ¿Considerás que deben replantearse esquemas? Estás muteado. Perdón, estaba hablando solo. El sector sindical es muy inteligente en aprovechar oportunidades para mejorar la situación de sus afiliados. No hay que subestimar la habilidad del sector sindical. Ahora, si hay un proyecto de desarrollo fuerte donde el sector sindical cree que puede tener éxito, ellos se acoplan. O sea, una evidente muestra de esto es que en algún momento, en el año 2016, se negoció entre el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y los representantes sindicales más experimentados, con mayor prevalencia, todo lo que quieran, y se pudo mejorar las prácticas laborales. O sea, si el país pasa a producir 800.000 barriles por día de crudo, 300 millones de metros cúbicos por día de gas, el sector laboral de Argentina va a crecer. Y entonces va a creer en eso y va a estar en posición, va a estar de acuerdo en negociar mejores prácticas laborales. Nosotros tenemos un costo laboral muy alto, pero por otra parte el petróleo no es intensivo en mano de obra. Nosotros, digamos, somos intensivos en capital. El problema que tenemos que resolver, y que este gobierno no resuelve, es hacia dónde vamos.
Primero sepamos a dónde vamos, después tratemos de mejorar la macro, después hagamos el proyecto de ley simple para impulsar el desarrollo y sentémonos a charlar con los gremialistas. Yo les aseguro, van a estar de acuerdo. Acá no podemos crecer uno en contra de otros. Tenemos que impulsar algo donde pueda crecer el país y podamos crecer todos, digamos. Gracias, Daniel. Caro, ¿te parece dar el espacio para una pregunta a viva voz o por el tiempo preferís que vayamos cerrando? Sí, había dos personas que no sé si siguen estando en la sala, pero que habían levantado la mano, de Darío Frick. Sí, Darío Frix. Y Rodrigo. Darío, si querés desmutearte. ¿No se escucha? Darío, ¿estás allí? No, parece que se fue. Bien, pasamos a... Está, pero está muteado. Está muteado, Darío, pero está presente. A ver, ahí está. ¿Está? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que lo primero que quería hacer mención es que con matices veo un enorme nivel de coincidencia entre todos los expertos del sector, y esto me lleva a pensar básicamente en que lo que falta aquí es un nivel de decisión política para llevar adelante lo que medianamente estamos todos de acuerdo. Es decir, que pasa de ser un problema técnico, donde creo que todos están muy orientados en un sentido, a ser un problema político, es decir, cómo llegar al gobierno y cómo llegar a llevar adelante, valga la redundancia, estas políticas hacia adelante. En ese sentido, Darío, creo que discúlpame, por un tema de tiempos, te pido que vayas directamente a la pregunta. Directo a la pregunta. Creo que, como estoy convencido que es un problema hoy por hoy, y considerando todo lo expuesto, 100% político, le quiero preguntar a Jorge Taylor, ¿cuál es su vocación para llegar a la gobernación de Neuquén? Básicamente, sin vueltas y sin eufemismos. Creo que es una persona que tiene la experiencia y el expertise necesario para hacerlo. Creo que podría manejar muy bien este tema desde mi punto de vista y quería preguntarle a él si me puede responder. ¿Qué pregunta? Fue directo. Bueno, yo te voy a contestar, Darío. Yo creo que, absolutamente sin eufemismos, creo que el momento no es el momento para discutir candidaturas. Creo que justamente, como lo expliqué al principio, tal vez vos no habías podido todavía entrar, nuestra idea es discutir el proyecto para la provincia del Neuquén, llegar a alto consenso, si es posible, creo que sí, con todos los partidos que componen la alianza, y a partir de ahí decidir entre todos cuáles van a ser los candidatos para tratar de lograr eso que también dije al principio, que es la alternancia en el gobierno de la provincia del Neuquén, que le haría mucho bien a la provincia, pero que para ello hay que ofrecerle a la ciudadanía una alternativa seria, pensada, consensuada, y por eso es que yo creo que en este momento, en coincidencia con lo que expresaron también Macri y Bullrich, Patricia Bullrich en Villa La Angostura hace pocos días, este no es momento para salir a hablar de candidaturas. Pero sí, estaba mientras hablaba Daniel Redondo y los demás expositores, que me parece que fue muy rico para trabajar. Yo pensé en la siguiente explicación muy práctica y rápida. Nosotros, Vaca Muerta, se ha logrado hasta ahora cerrar contratos
si Vaca Muerta, y lo quería explicar con esto, si Vaca Muerta es todo esto, nosotros hemos logrado cerrar contratos por 2.000 millones de dólares por una superficie, aproximado es esto, ¿no es cierto? No le estoy dando datos exactos, pero bastante aproximados, por una superficie que es la mitad. Y de lo que es esos 2.000 millones de dólares de inversión que se comprometieron, se han efectivizado solamente 230 millones de dólares de esta inversión. Esta otra mitad es la que tenemos que trabajar para que sea posible traer la inversión en esta otra mitad, además de completar la inversión en la mitad que ya está contratada y que se hace muy difícil con la macroeconomía y con el sistema institucional argentino, pero en esta otra mitad nosotros tenemos que lograr acuerdos donde sea la provincia del Neuquén la que maneje no solo el recurso, que es lo que le corresponde por lo dictado en la Constitución Nacional, sino que también maneje la búsqueda de inversiones en el mundo, porque va a ser mucho más fácil que las inversiones vengan a Neuquén con un sistema de garantías propuesto dentro del mismo distrito que tiene los recursos, que esas inversiones vengan a la Argentina con las condiciones que han sido explicadas. Bien, gracias Jorge. Última pregunta, a viva voz concreta, por favor, para cerrar. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Fernández, empresario del sector hidrocarburífero, y mi pregunta es para Taylor y para Daniel Montamat también, porque la verdad que hemos escuchado todos diagnósticos, ¿no?, de cuál es la situación económica, energética de la provincia y del país, y como que vemos que hay poca reacción de la parte política en las propuestas, ¿no? Creo que también en este grupo hay políticos, y la verdad que lo que nos preocupa al sector empresariado es si hay una reacción fuerte de la oposición a presentar proyectos, si hay ideas, y nosotros cómo podemos hacer para hacer fuerza para el cambio, ¿no? Porque la verdad que toda la conferencia es como que terminamos hablando mucho de los diagnósticos, de la problemática, de cuáles son las consecuencias de las medidas económicas que está tomando el gobierno, y lo que vemos poco es cuáles son las acciones que tenemos, ¿no? Cuál es el camino que tenemos que seguir para el cambio realmente de una Argentina más próspera, donde vengan inversiones de afuera, que a los empresarios tanto nos cuesta convencer a empresas de Estados Unidos y de Canadá que vengan a invertir a Neuquén y Argentina. Así que un poco es una reflexión en eso y tratar de encaminarnos en ese sentido, ¿no? Gracias. Bien. Gracias, Rodrigo. Sí, dos palabras y lo dejo cerrar a Jorge, ¿no? ¿Me parece? Sí, gracias, Daniel. Yo lo único que te comento es que sí, justamente en eso estamos. Yo creo que la idea que llevó adelante o que impulsó esta conferencia de hoy, donde hay una participación muy importante y la verdad que les agradezco a todos muchísimo, es justamente esa idea. Es una idea que va a impulsar rápidamente el debate, en el cual lógicamente te invitamos a que participes y vamos a trabajar en ese debate para proponer proyectos ya definitivos. Yo tengo muchísimas ideas, pero las quiero primero consensuar con los partidos políticos para que sea un proyecto político que tenga fuerza. Gracias, Jorge. Daniel, ¿querés hacer alguna...? A ver, simplemente, Rodrigo, para darte la idea que se está trabajando en planes, plan de estabilidad macroeconómica, lo tenemos que tener en claro. Segundo tema, esa estabilidad macroeconómica no puede lograrse con un país productivo orientado al mercado doméstico que exporte saldos. Tenemos que ir a una estrategia de valor agregado exportable.
con estabilidad económica, valor agregado exportable, 3 palabras para el plan para la energía. Primero, estrategia. Tenemos que tener un rumbo energético para el largo plazo. Segunda palabra, precios. En la energía hay precios que tienen que reflejar costos económicos, algunos de referencia internacional, donde hay segmentos regulados, tarifas que recuperen costos, una utilidad razonable. Tercera palabra, reglas. Reglas de largo plazo, tenemos que tener los instrumentos legales para que eso cierre. Entonces, de todas las partes, estabilidad, estrategia de desarrollo, donde el capítulo energético es clave, y un capítulo energético que despeje el rumbo de largo plazo, tenga reglas para el largo plazo, que superen los cortos plazos políticos o los cortos plazos de la política, y señales de precios que cumplan con el protocolo al que yo me referí en el caso concreto del petróleo y del gas. Clarísimo, Daniel, como siempre. Carolina, quizás querés expresar algunas palabras para cerrar el evento. Sí, Daniel, bueno, muchísimas gracias a todos, a los expositores en primer lugar y a todos los que han participado. Estuvimos casi 2 horas acá dentro de esta pantalla, con lo cual les agradezco la paciencia, porque en febrero, pleno verano, muchos están en lugares soñados descansando. Les agradezco el compromiso por estar. Yo, para cerrar, y retomando un poco lo que decía Jorge, cuál fue la idea fuerza nuestra cuando decidimos convocar a esta reunión, creo que todos compartimos que estamos viviendo una tragedia, ¿no? Una dirigencia con un discurso arcaico, sobre todo en el gobierno, que apuesta al solo efecto de mantener su statu quo, a seguir administrando pobreza en vez de crear las condiciones para generar riqueza. Y muchos de ustedes lo dijeron en este Zoom. ¿Cuáles son esas condiciones? Respetar la propiedad privada, la defensa de la libertad económica y de las libertades individuales, la reducción de los impuestos, las reglas claras, la defensa de la seguridad jurídica. Cambiemos, Juntos por el Cambio tiene un enorme mandato ahí, que está obligado, sus dirigentes están obligados a elevar la voz, a levantar la voz para defender esos valores. Pero hay otra condición para generar riqueza que es clave y que se trata de la educación. Voy a tomar para cerrar el encuentro unas palabras de un pensador liberal español, Antonio Escogotado, que falleció hace muy poquito. Él decía que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. En definitiva, el conocimiento es lo que genera riqueza en estos tiempos. Con lo cual, los convoco a todos a que sigamos debatiendo, a participar de futuros eventos, que a través tenemos una herramienta, como mencionó Daniel Redondo, como presentó Leandro López también, que es la Fundación Pensar dentro de nuestro espacio, que trabaja en conjunto con la Fundación ALEM del radicalismo, y por supuesto que estaremos generando nuevos eventos, y estamos programando próximamente un debate sobre el tema educativo, que entendemos en este tiempo es crucial. Así que, bueno, súper agradecido a todos, y bueno, sobre todo por la paciencia, por el tiempo que han estado conectados. Bien. Un saludo. Gracias, Caro. Bueno, un lujo para el intelecto, gracias a los expositores, a los organizadores, y muy auspiciosa la posibilidad de seguir compartiendo estos espacios de intercambio de ideas, porque son las ideas consistentes, aplicadas, las que permiten lograr resultados positivos. Así que, de nuevo, gracias, y será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Chao. Buenas noches a todos. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hola, Caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias, buenas noches.